Me dicen algunos calieses, señores, que ahora es Abel el que no quiere una supuesta alianza en primera vuelta. Ustedes, no sé si recuerdan, porque yo hice un corte hace un tiempo, pero quizá lo voy a contextualizar un poco para que entiendan lo que le voy a decir y lo que vamos a analizar ahora. La oposición, según las encuestas, unidas es más fuerte, unida es más fuerte, pero no necesariamente al unirse la oposición, y hablo especialmente del PLD y la Fuerza del Pueblo, se unifica todo el PLDismo, ¿no? El bochismo. Porque hay seguidores de Leonel que en una supuesta unión, ¿verdad? Alianza, según las encuestas, no apoyarían al candidato del PLD si fuera así la unión, y viceversa. No todos los dirigentes y PLDistas apoyarían al candidato de la Fuerza del Pueblo en una eventual unión. Y yo explicaba en este espacio que esa ponderación de las encuestas estaba sesgada. Sesgada porque todo el que quiere, por ejemplo, pueblista, que sea Leonel el candidato, si van y le hacen una encuesta de un caso hipotético, va a decir, no, yo apoyo a ser Leonel y si no Leonel no apoyo nada. ¿Para qué? Para que su candidato, que es el que aspira, quede bien posicionado en las encuestas. Y viceversa. El PLD, si le preguntan a un PLDista, va a decir, no, que sea Abel. Y si es Leonel, pues no lo apoyo nada. Porque saben que eso es un caso hipotético. Ahora, el día de las elecciones, allá en mayo, el día de la votación, cuando hay un solo candidato real de la oposición, si lo hay, entonces ahí otro gallo canta. Y ese pueblista y ese PLDista que estaba radicalizado, que si no es el mío yo no apoyo a ninguno, no va a tener esa posición. Porque al final no va a estar eligiendo entre los dos, entre el que él quiere, entre el que él prefiere de los dos potables de su ideal político. No, si el pueblista o si el PLDista. No, no, no. Es si alguno de ellos versus el contrincante que es el PRM. Y ahí yo soy de los que entiendo que se unificaría el PLDismo independientemente en la boleta. Con la única salvedad de que no hay una alianza. Porque ya no es lo mismo si el líder de la Fuerza del Pueblo, por ejemplo, dice que no voten por el candidato del PLD. Y viceversa. Si el candidato del PLD o los líderes del PLD dicen que no voten por el candidato de la Fuerza del Pueblo. Eso también es otro contexto. Digo esto porque en los debates y en la supuesta presentación de diferentes líderes políticos de ambos partidos de una posible alianza en primera vuelta, se ha destacado lo que le conviene políticamente a la oposición frente a un partido en el gobierno. Han analizado qué le conviene a la oposición para garantizar que no gane el presidente Luis Abinader del PRM en primera vuelta. La oposición es más fuerte y representa una amenaza más importante unida en primera vuelta o separada para garantizar que el presidente Abinader no alcance el 50% más uno. Muchos analistas, y puedo citar el ejemplo de Julio Martínez Pozo, sostienen que a los partidos de oposición les conviene ir separados, porque así es la única manera, ¿verdad?, pragmáticamente hablando, de que la Fuerza del Pueblo garantice que toda su militancia, sus dirigencias y simpatizantes voten en contra del gobierno. Al igual que el PLD, que toda su militancia, dirigentes, líderes y simpatizantes voten en contra del gobierno, es si van separados. Porque si se unifican a tan poco tiempo de las elecciones presidenciales, ambas fuerzas políticas no pueden garantizar que el 100% de sus simpatizantes y militancias apoyen al candidato único en primera vuelta. Que lo estratégico sería ir separados en primera vuelta, garantizar que no gane el presidente Abinader en primera vuelta y luego unirse en una segunda vuelta, porque ya ahí tienen la justificación más evidente para convencer a toda la militancia y simpatizante de la oposición a que apoyen al candidato que se elija para sacar a Luis Abinader del gobierno. Esta posición, esta teoría, no era necesariamente compartida por el candidato del PLD, Abel Martínez, el cual había dicho públicamente en diferentes escenarios que él proponía lo siguiente: en una eventual segunda vuelta de que ninguno de los aspirantes presidenciales
gane, el candidato de la oposición que clasifique, que quede por encima de los demás, sea el candidato de la unidad. Eso se aceptó de plano. Pero él le agregó, y esto aquí es la variante de Abel, que se tomara como referencia, no encuestas, porque las encuestas son truqueadas. Ya lo ha dicho Danilo, lo ha dicho Leonel, lo ha dicho el propio Hipólito. Él dice, no, las votaciones municipales de febrero, el partido de la oposición que más votos obtenga en términos generales en las municipales, que encabece la boleta unificada en primera vuelta. Eso fue lo que propuso Abel. O sea, la información que me llega que ya Abel no está convencido con esa versión. El propio Abel. Te preguntarán por qué. Y no tiene nada que ver con las encuestas, porque las encuestas hablan de un posicionamiento del PLD y la Fuerza del Pueblo de cara a las presidenciales, más no de las municipales. Y aquí, entonces, sobresale el olfato político que había tenido Danilo Medina. No por la disputa personal que haya tenido Danilo Medina con Leonel Fernández, sino por la estrategia política. ¿Por qué? Porque desde un principio, antes de pasar a las municipales, si se está hablando de una posible alianza, el partido que tenga la ventaja en la candidatura presidencial inminentemente se va a tragar al otro partido. Aunque el PLD, para ponerle un ejemplo, obtenga la mayoría de las alcaldías en comparación con la Fuerza del Pueblo y el PRD, si el candidato presidencial de la alianza no es el del PLD, ¿qué evita que la inmensa mayoría de alcaldes y diputados que luego salgan electos de la oposición no pasen al partido donde está el candidato que compite, ¿no?, hacia las presidenciales de cara al próximo proceso en el 2028 si no gana la oposición ahora? ¿Qué lo evita? ¿Qué evita a que si la alianza triunfa y gana, siendo ya poder, siendo presidente, el candidato de la oposición no absorba al otro partido si está en el poder, tal cual está haciendo el PRM actualmente, haciéndose con alcaldes, diputados y todo el que se venda de los funcionarios que han ganado escaños, que han ganado posiciones electorales? No lo evita nada. Por eso Danilo decía, esta es una contienda de supervivencia partidaria. Y la supervivencia partidaria está estrechamente ligada a la candidatura presidencial potable del partido. Y parece que Abel no entendía eso en un principio y lo está entendiendo ahora. Y por eso ahora no está tan convencido de una alianza inicialmente en primera vuelta como se ha estado ponderando. Porque tengo información de que varios actores importantes políticos de ambos partidos, del PLD y de la Fuerza del Pueblo, han estado cabildeando, proponiendo y coordinando una posible alianza en primera vuelta. Entonces, ahora que inicialmente una posible alianza en primera vuelta, aparentemente Leonel estaba convencido, Abel también, y quien no estaba convencido era Danilo Medina. Ahora se suma el ingrediente de que Abel ya no está tan convencido tampoco de una alianza en primera vuelta, ni que el PLD saque la mayoría de votos en las municipales como él mismo había propuesto. Ya esto es una movida estratégica. Habría que ver si la dirigencia de ambos partidos y de la oposición lo ven así y lo entienden así, más ahora a propósito de que Miguel Vargas, un importante aliado de uno de los otros partidos mayoritarios de oposición, aunque de los mayoritarios pequeños, pero mayoritario al fin. Yo veo la premisa en este medio de que se está cocinando, ¿no?, de que se está preparando todo para que Miguel apoye la candidatura presidencial de Leonel Fernández. Esa es otra dificultad que se le presenta al candidato presidencial del PLD, situación que tampoco convence, que ayuda más a Abel Martínez para que tenga esa postura de no querer, de no estar ya convencido de una eventual alianza en primera vuelta, sino trabajar para que el PLD quede bien posicionado ahora en las municipales y
medirse, ¿no? De cara a las generales en primera vuelta y luego entonces quien clasifique en el primer enfrentamiento, entonces ahí sea el candidato de la unidad de la fuerza opositora, con el pleno conocimiento de lo que advertía Danilo Medina hace ya muchos meses, mucho antes de que se cuajara oficialmente la alianza, de que este pleito está, el pleito no, esta contienda electoral del 2024 eh, trae consigo, ¿no?, la supervivencia de uno de los partidos mayoritarios que han nacido del bochismo. Auguró Danilo Medina que luego, más allá del 24, uno de esos dos partidos podría estarse jugando su existencia y desaparecer. Entiéndase, la Fuerza del Pueblo o el PLD. Recuerden suscribirse, darle me gusta, compartir mi contenido para que le llegue a más personas y activen la campana de notificaciones para que no se pierdan ninguno de mis